tengo que cerrar esto transmitivo. Ver aquí un poco. Estamos bien. Ya estamos al aire. ¿Sí? ¿Estamos al aire? Ah, muy bien. Buenas tardes, David. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Buenas tardes, Roxana. Mucho gusto recibirte aquí en el canal Espiritismo para las Américas. Estamos en vivo, muy felices por estar aquí en vivo. Yo en San Paulo, tú en Ciudad de México. Estamos esperando a la señora Noemí también que llegue pronto. Y todos también los que están acompañándonos también en la live. Esperar que la gente empiece a entrar y a hacer las preguntas. Hoy día ya estamos en el capítulo 8 y es una parte muy interesante porque finalmente André Luis sale del hospital en el mundo espiritual y empieza a conocer un poquito la colonia de nuestros hogares y empezamos realmente a llegar bastante nuevas informaciones. Entonces, Sí. algo realmente que nos llama bastante la atención toda la organización. Y el capítulo 8 realmente se llama Organización de Servicios. Así que sean todos muy bienvenidos, nuestros hermanos y hermanas de México, de Chile, de Argentina, de Perú, de Colombia, de España. Hemos recibido visitas de muchas personas de varios lugares de Latinoamérica y también de Europa. Estamos todos muy felices. Ya llegamos a 200 seguidores en nuestro canal y nosotros todavía insistimos pidiendo que la gente que llegue a nuestro canal que pueda darle un me gusta, también al video que puedan compartir, porque la información es una información muy importante para todos nosotros, para saber lo que pasa del lado más allá. Todos nosotros tenemos algún amigo, un familiar muy querido que ya desencarnó, que ya murió, y está en el mundo espiritual. Entonces, para conocer realmente qué es lo que nuestros hermanos desencarnados están haciendo y cómo también siempre nos están acogiendo, ¿no? Siempre nos están ayudando en este mundo. Entonces le vamos a pedir a David que antes que empecemos nuestro estudio, que pueda hacer la oración inicial para que podamos hacer nuestra conexión con la espiritualidad y los mentores del grupo. Sí, con todo gusto, Roxy. Vamos a iniciar con este ejercicio de nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Hacemos inhalaciones profundas. Sacamos el aire por la boca, inhalamos por la nariz. Sentimos cómo el aire nos aquieta, nos relaja, nos tranquiliza. Invocamos la presencia del Maestro Jesús y de nuestros ángeles guardianes y guías espirituales, para que en esta sesión nos asistan y tengamos la capacidad de captar el pensamiento divino, que tengamos la habilidad de plasmar en nuestros corazones y en nuestras mentes la verdad que nos hace libres para dejar a un lado, ir superando el sufrimiento, ir superando la ignorancia, los miedos, las ansiedades que podamos tener en nuestras vidas. Nos unimos a nuestros queridos mentores y nos rodeamos de luz, nos envolvemos en luz e irradiamos luz durante esta sesión para después llevarlo a nuestras casas, a nuestros hogares y poderlo transmitirlo a nuestros familiares, amigos y las personas que podamos contactar. Que la verdad se haga presente en esta sesión y que así sea. Gracias a Dios. Vamos a esperar ahí la señora Noemí, ver si entra en nuestra live. Pero como ya empezamos, aprovechar nuestros amigos. Ahí llegó la señora Noemí. Señora Noemí, buenas tardes. Todavía no se ha conectado. Espera. Señora Noemí, solo voy a permitir aquí el micrófono que cambió
Micrófono y la cámara. Y la cámara. Sí, y ahora está. Sí, señora Perdón. Noemí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, Noemí. Gracias. Sí, Desde estamos antes estaba, pero estaba mal conectada. Perdón. No te preocupes, no te preocupes, Noemí. Ya estamos en directo. David ya hizo aquí la oración de conexión. Sí. Sí, si usted puede, por Ok. favor, tratar de ubicar un poquito mejor la cámara para que no se le vea solo la frente, para poder... Eso, perfecto. Ya está bien. Así. Ya Muy está muy bien. bien. Ya. Entonces, como empezamos ahora, entonces, y quien quiera hacer preguntas, David puede, no sé si logras quedarte atento ahí a las preguntas, David. Bueno, ok, tomo nota. Sí, ya, por favor. Claro. Entonces, usted, señora Noemí, puede leer. Sí, cómo no. Ya. Transcurridas algunas semanas de tratamiento activo, salí por primera vez en compañía de Delicias. El espectáculo de las calles me impresionó. Amplias avenidas adornadas de árboles frondosos, aire puro y atmósfera de profunda tranquilidad espiritual. No existía señal alguna de inercia o de ociosidad, pues las vías públicas estaban repletas. Numerosas entidades iban y venían. Algunas parecían situar la mente en lugares distantes, pero otras me dirigían miradas acogedoras. En vista de las sorpresas que surgían sin interrupción, mi compañero se esmeraba en orientarme, percibiendo mis íntimas conjeturas. Aclaró solícito. Ya no veo más. Ahí terminó mismo, ¿ya? Y Ahí es terminó. importante que finalmente, como dije al principio de la live, que realmente André Luis ya empieza a caminar, ya está mejor, que sea, ya se pasaron algunas semanas que él estaba en el hospital, en la enfermería del hospital en el mundo espiritual. Y algo muy importante, que en realidad se empieza a decir que no existía señal alguna de inercia o de ociosidad, pues las vías públicas estaban repletas. Él ya veía de la ventana que eso realmente ocurría. Entonces ahí, caminando, la imagen que tenemos de la película, de Nuestro Hogar 1, y están filmando Nuestro Hogar 2, como hemos dicho bastante. Entonces, cuando vamos al libro de los espíritus de Allan Kardec, en el capítulo 6, y también el capítulo 10, la pregunta 235, Kardec le hace la pregunta a los espíritus. ¿Progresan los espíritus durante su estancia en los mundos transitorios? Y nuestro hogar es un mundo transitorio. Sin ninguna duda, los que se reúnen de tal modo lo hacen con el objetivo de instruirse y obtener con mayor facilidad el permiso para dirigirse a lugares mejores y llegar a la posición que alcanzan los elegidos. Y en la 562 la pregunta dice, dado que los espíritus del orden más elevado ya no tienen nada más que adquirir, ¿se mantienen en reposo absoluto o también tienen ocupaciones? ¿Qué querrías que hiciesen durante la eternidad? El ocio eterno sería un suplicio eterno. Entonces, tenemos dos informaciones muy importantes. Entonces, o sea, André Luis entiende que está en una ciudad en el mundo espiritual, y que toda la gente tiene algo que hacer. La gente está caminando, hay gente que le sonríe, gente que está un poco apurada, que sea, cada uno está atrás de sus tareas. Como uno cuando anda en la calle también, y cada uno tiene ahí, va para algún lugar, está pendiente. Entonces, él empieza realmente ahí a tomar, a darse cuenta de exactamente cómo es la colonia Nuestro Hogar, que él miraba por las ventanas. Entonces, la semana pasada hablamos de la mascota, de la gente que caminaba y transitaba, y él veía solo eso, todo por la ventana. David, ¿quieres por favor seguir la lectura? Sí, estamos en la sede del Ministerio de Auxilio. Todo lo que vemos, edificios y casas residenciales, representan instituciones
y refugios adecuados a la tarea de nuestra jurisdicción. Aquí residen los orientadores, los operarios y otros servidores de la misión. En esta zona se atiende a los enfermos, se oyen rogativas, se seleccionan oraciones, se preparan reencarnaciones terrestres, se organizan grupos de socorro para los habitantes del umbral o para los que lloran en la tierra, y se estudian soluciones para todos los procesos que originan sufrimiento. Entonces, ¿hay en nuestro hogar un ministerio de auxilio?, pregunté. ¿Cómo no? Nuestros servicios son distribuidos por una organización que se perfecciona día a día bajo la orientación de aquellos que presiden nuestros destinos. Muy interesante porque hay muchas veces la idea entre los espíritas que uno evoluciona solo en el plan terreno cuando estamos realmente encarnados, pero no, en realidad todo el planeta está en evolución, no solo nosotros, pero todo el planeta, ya hablamos bastante sobre eso, pero el mundo espiritual también está evoluyendo, ¿no? ¿Cómo se dice, David? Evolucionando. Evolucionando, exactamente, se me fue la palabra, evolucionando. Entonces el mundo espiritual también está evolucionando y eso es muy bonito saber que todo en realidad estamos aprendiendo. Nosotros aprendemos con el mundo espiritual y el mundo espiritual también aprende con nosotros. Entonces también estamos todos juntos y somos todos hermanos. Entonces por eso también el mundo espiritual se interesa tanto por nosotros, porque en realidad somos hermanos. A veces estamos en el mundo espiritual, a veces estamos aquí encarnados, y realmente es una ida y venida constante. Entonces, cuando vamos a estudiar un poquito, aquí está, por ejemplo, la reproducción realmente de lo que es nuestro hogar, con todos los edificios, con el central, y durante todo, realmente todo, durante toda el libro vamos a tener información sobre cada ministerio. Y eso es algo muy importante. Señora Noemí, ¿usted quiere hablar? Sí, esto es impresionante el orden que hay en esos planos. Dice que están como para auxiliar a todos los que sufren, tanto allá como acá. Entonces el orden reina por todos lados, en la creación, tanto en la naturaleza como en el plano humano. Y cómo en ese lugar decidimos lo que vamos a hacer en nuestra siguiente encarnación. Entonces eso lo hace pues muy interesante. Sí, siempre lo decimos aquí, que nosotros cuando vamos a desencarnar, nosotros nos vamos a quedar tocando arpa o mirando, saltando por las nubes y viendo la gente. No, cada uno realmente va a tener un trabajo, y después en este mismo capítulo vamos a ver quién es que realmente creó nuestro hogar. Nuestro hogar fue hecho por los portugueses que vivieron en Brasil, que migraron a Brasil en el siglo XVI. Entonces, es muy interesante que esto lo que vamos a estudiar la próxima semana. Entonces, cuando dice Licias, nuestros servicios son distribuidos por una organización que se perfecciona día a día bajo la orientación de aquellos que presiden nuestros destinos. Y cuando ya hemos hablado bastante sobre el estado errante es cuando un espíritu todavía necesita evolucionar, necesita todavía reencarnar, entonces queda en la erraticidad. Entonces cuando hablamos en el estado errante es porque en realidad él está en un mundo transitorio y está ahí aprendiendo y preparándose para una nueva reencarnación. Entonces cuando vamos a los libros del espíritu, en la pregunta 230, Kardec le hace la siguiente pregunta a los espíritus. ¿Progresa el espíritu en estado errante? Puede mejorar mucho siempre según su voluntad y su deseo. No obstante, en la existencia corporal es donde pone en práctica las nuevas ideas que ha adquirido. Entonces hay algo dentro de la propia doctrina espírita que se empieza un poco a hablar, no, como André Luis, y todos hablan lo siguiente, André Luis,
fue un suicida inconsciente, entonces él va a tener que volver él está creciendo, está evolucionando en la recticidad, mandó varios libros a través de la psicografía de Chico Xavier, pero Andrés Luis todavía es un espíritu que ha hecho muchas cosas buenas para la humanidad, nos ha traído esa información, pero él todavía nos va a necesitar, sí, obviamente, reencarnar nuevamente para que rescatar y espiar las cosas que ha cometido. Al final, él llegó al mundo espiritual a través del suicidio inconsciente o suicidio moral, como se dice, está escrito en el libro de los espíritus. Entonces, él está aprendiendo mucho, pero solo realmente se sabrá dónde cumplió toda la lección y que aprendió la lección, va a ser aquí en el mundo material. Entonces, es como cuando uno va a la escuela y va aprendiendo todo, está en la universidad y aprende una profesión, pero en el día a día de nuestro trabajo que realmente vamos a mostrar que realmente aprendimos y todo lo que estudiamos realmente ponerlo en práctica. David, ¿quieres comentar? Hay un pequeño ruido nada más, no sé si lo escuchan. Sí, estoy escuchando el ruido. Sí, hay un ruido un poco... De como si fuera no sé si de repente tu celular que está al lado, celular de alguien que está al lado, puede ser que dé microfonía. Sí, lo que pudiera hacer o de la calle, o de la calle. Pudiera conectarme con otro computador, por si es esto. Me voy a retirar y luego entro, si me lo permiten. Y si gustan ustedes, continuamos, por favor, si les parece. Sí, esperamos un poquito, ningún problema. Ya con la señora Noemí, sigamos platicando. Pero Noemí. Rox, fíjate que mandé la solicitud para una operación y no me han contestado. Sí, después hablamos, señora Noemí, porque estamos en directo. Estamos en directo y después estamos en directo en YouTube. Después conversamos sobre el tema. Ah, ok. ¿Ya? Creo que sí. Y esperar aquí. Vamos a esperar a David. Pero es importante cuando nosotros hablamos del estado errante, ¿no? Y también en la pregunta 244, cuando la espiritual, Kardec le pregunta a la espiritualidad, ¿la orden le es transmitida al espíritu directamente por Dios o por intermedio de otros espíritus? No le llega directamente de Dios. Para comunicarse con él hay que ser digno de ello. Dios le transmite sus órdenes a través de espíritus que se hallan más elevados en perfección e instrucción. Entonces, estos espíritus amigos que están ahí de alguna forma liderando todo nuestro hogar, ellos reciben obviamente todas las directrices de cómo tienen que actuar y cómo tienen que hacer, realmente de inspiración directamente de Dios. Ahí llegó David. Vamos a ver. Hola, David. Dejo ver, aquí tengo que permitir la cámara, permitir el micrófono. David, yo creo que ya estás con la micrófono y la cámara. Sí, listo, gracias. Ya, justamente estaba, ¿sí? Sí. ¿Era algo? Tu máquina. Básicamente es, la reflexión que estaba haciendo era acerca de que el ocio, o sea, el perder el tiempo, el distraerse, el no ser productivo en la vida, es un retardo, es un estancamiento. Y que, por ejemplo, la parte esta de tener la capacidad de poder interactuar con las otras personas, salir, por ejemplo, lo que le pasó a André Luis, de un hospital, de recuperarse y descubrir que la vida continúa, que realmente siempre somos constructivos, que tenemos la capacidad de crear como Dios de alguna forma, de aportar y de aprender y sobre todo de crecer. O sea, es decir, el ser humano tiene una oportunidad muy grande de estar aquí para poder hacer lo que vino a hacer y estando en el plano espiritual,
tiene una oportunidad de descansar, de recuperar energías, pero saber que todo lo que hicimos constructivo, lo que hicimos bueno, se mantiene y seguimos avanzando. Y que si tenemos errores, si tenemos equivocaciones, podemos recuperarnos también de esas equivocaciones, reparar el daño y seguir adelante, ¿no? Entonces, esa sería mi reflexión. Sí, Jesús decía, somos co-creadores. O sea, él no es algo fuera de la ley lo que estamos hablando. Y muchas veces Claro. nosotros nos olvidamos y él decía, vosotros sos luces. Entonces, todos nosotros somos luces y somos co-creadores. Y cuando llegamos al mundo espiritual, seguimos co-creando y seguimos trabajando para seguir evolucionando y ayudar realmente a todo el planeta que evolucione junto, ¿no? Y también cuando Kardec le hace la pregunta, ¿cuál es la naturaleza de sus ocupaciones? Y Kardec y los espíritus responden a Kardec, recibir directamente las órdenes de Dios, transmitirlas a todo el universo y velar por su ejecución. Entonces, Dios nos creó simple e ignorante y vamos evolucionando, pero Él también necesita que seamos co-creadores de Él y que podamos seguir ayudándonos unos a los otros, que era exactamente lo que Jesús, que uno tenía que ayudar y tenemos que ser fraternos, solidarios y todo lo que hemos aprendido durante muchos y muchos siglos. Y también pregunta, ¿los espíritus que deben cumplir misiones lo hacen en el estado errante o en el de encarnación? Pueden cumplirlas en ambos estados. Para algunos espíritus errantes las misiones son una gran ocupación. Entonces ahí vemos que realmente están todos ocupados, están todos trabajando. Obviamente no debe ser la rutina pesada que nosotros tenemos, obviamente sí tienen una rutina pesada, pero no de la forma que estamos viviendo hoy en nuestra sociedad, que cada vez estamos más agotados, cansados y no sabemos muy bien, estamos corriendo para todos los lados y uno al final del día muchas veces llega y dice, bueno, ¿para qué estamos haciendo todo esto? Entonces, en realidad tenemos que evolucionar, no solo inteligencia, pero sí en la orden moral y muchas veces nos falta exactamente eso. Entonces, pensamos mucho en la inteligencia, enfocamos en la inteligencia, en el desarrollo de técnicas, de tecnología y nos olvidamos realmente muchas veces de realmente trabajar toda la parte moral, que es exactamente lo que va a hacer la gran diferencia en nuestro planeta. Señora Noemí, ¿quiere leer? Bueno, fijando en mí sus lúcidos ojos, prosiguió. No ha visto en los actos de oración a nuestro gobernador espiritual rodeado de 72 colaboradores, pues son los ministros de nuestro hogar. La colonia, que es esencialmente de trabajo y realización, se divide en 6 ministerios, orientados cada cual por 12 ministros. Tenemos los ministerios de regeneración, de auxilio, de comunicaciones, de esclarecimiento, de elevación y de unión divina. Los 4 primeros nos aproximan a las esferas terrestres y los 2 últimos nos unen al plano superior. Pues nuestra ciudad espiritual es una zona de transición. Los servicios más ordinarios se localizan en el Ministerio de Regeneración. Y ahí veo, me tapa. Sí, y los más sublimes de la unión divina, Clarencio, nuestro jefe amigo, es uno de los ministros de auxilio. Yo creo que es muy interesante porque, sí, porque ahí se tapa, ¿no? El TIPS tapa y entonces yo creo que hay cosas muy interesantes aquí que vamos a estudiar, pero cuando dices sobre los ministerios, ¿no? O sea, nosotros, como hemos dicho, que en realidad nosotros imitamos el mundo espiritual. Entonces nosotros en toda organización de nuestros países tenemos ahí los ministerios.
aquí los ministerios de la economía, de la educación, del medio ambiente, del trabajo, de las comunicaciones, y ellos también tienen los ministerios de la generación, de auxilio, de comunicaciones, de esclarecimiento, de elevación y de unión divina. Pero lo que es interesante que él divide que los primeros 4 ministerios que él dice de la generación, de auxilio, de comunicaciones y de esclarecimiento se aproximan más de las esferas terrestres. Entonces, de las comunicaciones, cómo son hechas las comunicaciones en el mundo espiritual con nosotros, cómo es hecha toda esta comunicación. Recordando muy bien también que en realidad André Luis fue rescatado. A través de la oración él elevó su oración y de esa forma logró ser rescatado. Entonces, por eso el ministerio de las comunicaciones, del esclarecimiento, o sea, y al final, durante todo el libro, vamos a estar estudiando un poquito sobre cada ministerio, porque André Luis se lo van a llevar, que él empieza a quedar muy interesado y él quiere saber más un poquito sobre cada organización. Y hay otros que están más conectados a plan superior, que ya empieza el ministerio de la elevación y de la unión divina. Entonces son nombres muy interesantes y cada ministro y tienen 72 ministros que dice, ¿no? Nuestro gobernador espiritual rodeado de 72 colaboradores. Y cuando empezamos realmente a estudiar, este número 72 es algo que aparece ya en la Biblia, que hemos hablado también sobre él, pero vamos a hablar nuevamente sobre. Y la pregunta 558 que Kardec le hace al espíritu dice, si los espíritus tienen alguna otra cosa que hacer, además de mejorar personalmente, coopera en la armonía del universo al ejecutar los designios de Dios del que son ministros. O sea, ya está en el principio de este capítulo de las misiones aquí está el capítulo 6, pero no, el capítulo 10 son las misiones de los espíritus. Se empieza a decir, coopera en la armonía del universo al ejecutar los designios de Dios del que son ministros. Y nosotros sabemos que hay allá 72 ministros y un gobernador espiritual. La vida espírita es una ocupación ininterrumpida, pero no es penosa como la de la tierra, porque en aquella no existen el cansancio corporal ni las angustias de la necesidad, que sea las angustias de nuestra sobrevivencia, que es lo que vamos a comer, que Jesús decía, que lo que no pienses, que fuéramos como las aves que vuelan, el trigo que nace, que no nos quedáramos preocupados en realidad en juntar los tesoros de la tierra, porque estamos muy preocupados siempre qué voy a comer, cómo voy a vivir, cómo voy a vestir. Entonces él dice que en realidad que necesitamos primeramente preocuparnos con otras cosas. Entonces otra cosa importante que está ¿en qué consisten las misiones que se pueden encomendar a los espíritus errantes? Son tan variadas que sería imposible describirlas. Además, hay algunas que vosotros no podéis comprender. Los espíritus ejecutan la voluntad de Dios y vosotros no podéis penetrar todos sus designios. O sea, nosotros todavía estamos en un patamar, en un nivel de conocimiento que mismo que traten de explicarnos, no vamos a entender, que era exactamente lo que Jesús dijo cuando él se fue, que dijo que le iba a mandar un consolador prometido, que está en el Nuevo Evangelio, y nosotros espíritas creemos piamente que realmente el consolador prometido es la doctrina espírita, porque realmente nos han traído toda esta información, los espíritus todos han traído todas las informaciones y están llegando de varias partes, porque nosotros ya estamos adelantados con la filosofía, adelantados también con la ciencia y todo un poco que se va encajando. Jesús no podía realmente enseñar algunas cosas. Cuando habla con Nicodemos, y que era un doctor de la ley, y habla de una forma, trata de entender un poquito sobre resurrección, entonces Jesús le dice, no, el espíritu nace del espíritu y la carne nace de la carne, entonces, ¿y que hay que nacer de nuevo? Y él dice, pero ¿cómo
yo grande voy a entrar en la vientre de mi mamá, ¿eh? Entonces empiezan él dice, pero si, tú no sabes cosas así, que sea él que era doctor de la ley, ¿cómo otras personas, cómo vamos a explicarle cosas más, ¿cómo se llama? Cosas más elevadas, ¿no? Imposible, porque todavía no estamos preparados. Entonces, cuando empiezan a llegar varias informaciones, porque realmente estamos preparados. Entonces, aquí tenemos en la letra menores lo que Kardec, él hace un comentario que dice, las misiones de los espíritus siempre tienen por objeto el bien, ya sea como espíritu o como hombres. Están encargados de contribuir al progreso de la humanidad, de los pueblos o de los individuos dentro de un orden de ideas más o menos amplio y especial. También preparan el curso de algunos acontecimientos y velan por el cumplimiento de determinadas cosas. Algunos tienen misiones más restringidas y en cierto modo personales o por completo locales, tales como asistir a los enfermos, a los moribundos y afligidos, velar por aquellos de los cuales se convierten en guías y protectores, y orientarlos con sus consejos o mediante los pensamientos buenos que les sugieren. Podemos decir que hay tantas clases de misiones como tipos de intereses de cuidar, ya sea en el mundo físico o en el moral. El espíritu adelanta conforme a la manera como cumple su tarea. Entonces, los espíritus, la cantidad de espíritus, los espíritus dicen que son 11 billones de espíritus que están cerca de la crosta terrestre, que están preparados para reencarnar. Entonces, cuando uno reencarna, realmente es una gran dádiva, un gran regalo de Dios que tenemos porque vamos a evolucionar. Entonces, no hay como desperdiciar esta oportunidad de realmente estar aquí en la Tierra y colocar todo, poner nuestras cosas realmente a hacer las cosas del bien, ¿no? David, ¿quieres comentar algo? Sí, quería comentar que me viene a la reflexión que lo más importante cuando estamos aquí en la Tierra es asumir la propia responsabilidad de la decisión y la oportunidad que nos dieron de venir aquí. Normalmente las personas, todos nosotros, todos tenemos problemas, todos hemos sufrido, todos hemos tenido reveses en la vida y muchas veces nos quejamos. Por ejemplo, nos quejamos de todo lo que no tenemos, pero no nos enfocamos en la parte valiosa que es la vida. Por ejemplo, las personas que pueden tener una familia, tienen una casa, que tienen hijos, que tienen una esposa, personas que tienen afectos de los amigos, esas cosas son muy valiosas y sin embargo, nosotros tenemos la tendencia a ver siempre la parte negativa o la parte que no tenemos. Y podemos darnos cuenta en este mundo que hay muchas personas que necesitan más que nosotros, que tienen una vida de mayor sufrimiento, tienen más enfermedades. Entonces, la tierra es una escuela donde se nos da la oportunidad de venir y tener la capacidad de poder entender de que todo tiene un sentido, tiene un propósito. Y como decían, la ley de causa y efecto, tenemos cosas que tenemos que enfrentar. El venir aquí a esta escuela no es nada más como a pasársela bien. Cuando un estudiante, por ejemplo, no se aplica, no estudia, es enviado a tomar cursos, a hacer exámenes de segunda vuelta, segunda oportunidad, y las situaciones se hacen más difíciles, más complicadas. Entonces, en la medida que una persona tiene mayores problemas en la vida, lo ideal es que reflexione, que tiene que aplicarse más, tiene que aprender a tener confianza, a tener paciencia, a usar, por ejemplo, la oración como un medio de llegar a Dios o a los espíritus superiores y recibir la ayuda, el consuelo, recibir la paz que necesita, pero no les van a hacer el trabajo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Y el detalle, cuando estamos aquí, ya decía, muchas de las personas o algunas dicen, ya no quiero estar aquí, ya no quiero sufrir. Algunos inclusive los seres que piensan en el suicidio quieren salirse, quieren huir de una situación que es necesaria para su evolución. Y aquellos que mueren, por ejemplo, en sufrimiento, que mueren renegando de la vida, porque no recuerdan lo bonito de la vida, en la otra vida nos damos cuenta que luego tenemos que pedir apoyo para poder tener otra oportunidad para reencarnar
y resolver los errores o los problemas que no pudimos resolver en la anterior encarnación. Entonces, ya que estamos aquí, mi reflexión es, pues hay que asumir, como dicen, hay que tomar al toro por los cuernos, hay que asumir nuestra propia responsabilidad y hay que darnos esa vida equilibrada, de que si tenemos necesidades, pues también otros la tienen y que tiene más mérito dar que recibir. Hay que aprender de las dos cosas, pero hay que también ver a los demás, hay que dar el servicio, la caridad cristiana, la fraternidad, porque eso nos da méritos para alivianar o hacer más livianas nuestras cargas. Esa sería como la reflexión en todo esto. O sea, siempre debemos estar activos, siempre debemos valorar y bendecir y agradecer el bien. Y si nos está yendo mal en la vida, hay que asumirlo con tranquilidad, con la confianza de que esa es una prueba que hay que superar. Y si no la superamos ahorita, la tendremos que repetir más cargada en otra oportunidad. Esa sería mi reflexión. Gracias. Sí, y lo que es importante también, David, entender que cuando tenemos todo los espíritus, una cantidad de espíritus, amigos, familiares, nuestros ángeles con protectores, nuestros espíritus protectores que están atrás de nosotros en el mundo espiritual, siempre haciendo barra para que podamos salir adelante e inspirándonos constantemente sobre muchas cosas que realmente, como dijiste muy bien, que muchas veces somos tan negativos, ¿no? Y no vemos las cosas realmente, las cosas buenas que tenemos en nuestro día a día. Todos realmente tenemos nuestra carga. Jesús hablaba sobre eso, cada uno tiene una carga, pero Dios no nos da una carga mayor lo que podamos sujetar. Entonces, por eso es importante realmente entender y fijarnos que tenemos realmente un mundo todo espiritual que está con nosotros y que realmente no está con nosotros desde que viniéramos acá. Por eso que hay un ministerio también de la regeneración que prepara también nuestra encarnación. La Noemí quiere hablar. Noemí, por favor. Bueno, lo mismo, que ojalá que esta charla llegara a muchísima gente, porque nos sensibiliza sobre lo valioso que es esta oportunidad de vivir y de tener pruebas que, aunque son difíciles, son lo que nos ayuda a crecer como almas. Entonces, ojalá y eso se difunda mucho, porque es muy importante y mucha gente pasa por la vida sin enterarse de esto, que ni valorar la vida, que es un gran regalo de Dios. Sí, exacto. Y es importante también, creo que, no sé, cuando está hablando que nuestro gobernador espiritual rodeado de 72 colaboradores, pues son los ministros de nuestro hogar. Creo que ya leemos esto, ¿no? Sí, ya lo leímos. Aquí se los... Entonces, es importante que está en Lucas en el capítulo 10, es lo único que dice, porque Marco habla de 2 apóstoles, pero Lucas habla de 72, dice, después de esto designó el Señor a otros 72 y los envió de 2 en 2 delante de sí a todas las ciudades y sitios a donde él había de ir. Y les dijo, la mies, ¿no? La mies o la cosecha, ¿no? Es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, cuando Jesús manda a los 72 apóstoles, también, que no eran solo los 12, pero él era seguido por muchos, y iban de 2 en 2. Entonces, es importante entender por qué 72. Entonces, nosotros empezamos a decir, bueno, ¿por qué 72? Que sea, Lucas habló 72, Andrés Luis aquí en el libro dice que en nuestro hogar también son 72 ministros también con un gobernador espiritual. Y aquí vimos Jesús también con los 72. Entonces, puede ser un número de repente cabalístico, uno realmente no puede saber. Entonces, ya, empezamos. David, por favor, ya estamos llegando ya al final. Valiéndome de la pausa natural, exclamé conmovido. Oh, nunca pude imaginar la posibilidad de que existieran organizaciones tan completas después de la muerte del cuerpo físico. Sí, aclaró Lisias. El velo de la ilusión es muy denso en los círculos carnales. El hombre vulgar ignora que toda manifestación de orden en el mundo procede del plano superior.
La naturaleza agreste se transforma en jardín cuando es orientada por la mente del hombre, y el pensamiento humano, salvaje en la criatura primitiva, se transforma en potencial creador cuando es inspirado por mentes que funcionan en las esferas más altas. Ninguna organización útil se materializa en la superficie terrestre sin que sus rayos iniciales hayan partido de lo alto. Y es muy importante realmente, y en el capítulo 9, que la intervención del espíritu en el mundo corporal, que también de los libros de espíritu, usamos solo libros de los espíritus en toda nuestra charla. En la pregunta 459, que Kardec hace la siguiente pregunta: ¿los espíritus influyen en nuestros pensamientos y en nuestras acciones? En ese aspecto, su influencia es mayor de lo que creéis, pues muy a menudo son ellos quienes os dirigen. Entonces nosotros realmente tenemos que aprender en qué momento realmente estamos siendo conducidos y quién nos está conduciendo también. Eso es importante empezar a estudiar para entender por qué camino nos están llevando también y por qué estamos dejando que nos lleven. Y en la 462 dice: los hombres inteligentes y de genio toman siempre sus ideas de sí mismos. A veces las ideas proceden de su propio espíritu. Pues somos inteligencia, somos hijos de Dios, todos creados, pero dice, sin embargo, a menudo les son sugeridas por otro espíritu que los juzgan capaces de comprenderlas y dignos de transmitirlas. Cuando no las encuentran en sí mismos, apelan a la inspiración. En ese caso, se trata de una evocación que hacen sin sospecharlo. Y sí, yo siempre me acuerdo de Steve Jobs, que dijo que cuando inventó el iPhone, dice, no, yo solo lo tomé, o sea, porque fue totalmente inspirado. Y cuántos poetas, cuántos músicos, musicistas, cuántos tantas inspiraciones y tantas cosas que la gente inventa, los inventores, y son simplemente inspiraciones porque son cosas que de repente ha llegado la hora que llegue. Entonces vemos ahí, y muchas veces esto llega de forma de ficción científica. O sea, ¿cuántos libros de ahí tenemos de científicos o ficción científica que de repente hoy existen? Me gustan mucho estos monitos, los dibujos de los Jetsons, ¿eh? que hacían teleconferencia, y cuando en los años 70 miramos ese dibujo, creo que de los años 60, 70, ¿no? Esos dibujos animados, yo creo que se llaman dibujos animados también, ¿no? En México. Y todas las cosas, la mamá haciendo gimnasia por videoconferencia, y en la pandemia lo que más vimos, la gente haciendo gimnasia por videoconferencia, la gente trabajando, mirando ahí la tele, el jefe hablándole por la tela de televisión, con la tela bien finita, que en los años 70, 80 teníamos esos tremendos televisores, y ahora es como un cuadro pegado ahí en la pared. Y André Luis habla en nuestro hogar también de pantallas, y él habla de una forma que hoy uno lee y dice, pero son pantallas que hoy día nosotros tenemos satélites. Entonces, las inspiraciones de esto, del mundo espiritual, que nos va trayendo muchas cosas inspiradas realmente, cosas que realmente primero están allá. Entonces, en algún momento vamos a ver también a André Luis recibiendo un computador, un laptop en el mundo espiritual, que él abre un aparato, y es un laptop que él va a ver sus cenas de cuando él desencarnó y las personas que rezaron por él. Entonces también es muy bonito, se ve eso bastante en la película, ¿no? Que él recibe esa información. Entonces, esta influencia, y importante, si pudieran abrir los libros de los espíritus, están en el propio canal Espiritismo para las Américas, están los enlaces para que la gente pueda bajar el libro. Es muy importante este capítulo 9, que sea, cuando uno está recibiendo esta intervención de un espíritu, y no siempre de un buen espíritu, que sea con quién nosotros nos estamos conectando. Entonces es importante decir, bueno, al final, con quién yo me estoy conectando, con quién nos estamos conectando,
para que realmente tomemos buenas inspiraciones y hagamos las cosas bien. Y aquí yo creo que no leí, ¿no? La parte Sí, de abajo. de Kardec, ¿no? Kardec hace el comentario: si fuese útil distinguir con claridad los pensamientos propios de aquellos que nos son sugeridos, Dios nos habría proporcionado los medios para hacerlo, así como nos ha dado los medios que nos permiten distinguir el día de la noche. Cuando algo se nos presenta de modo impreciso, es porque debe ser así para nuestro bien. Entonces, muchas veces hay, porque Kardec pregunta, bueno, ¿cómo sabemos si es una inspiración buena o mala? Nosotros tenemos nuestra inteligencia para entender si eso no va a llevar a la inspiración a un buen camino, a un mal camino. Entonces, eso yo creo que es extremadamente importante. Señora Noemí, ¿usted quiere hablar? Yo. La mies es mucha y los obreros poco, Jesús. Pues que es mucho lo que hay que trabajar, ¿no? El trabajo. A mí me encanta esto, porque... Pocos nos aplicamos. Sí. A veces uno tiene un poco miedo de cambiarnos de ciudad, porque tenemos un trabajo voluntario. A mí me pasó cuando vivía en el noreste brasileño, yo tenía ya un trabajo en un centro espírita y yo pensaba, pucha, pero voy a dejar mi trabajo en un centro espírita. Pero me vino esto, leí, abrí el Nuevo Testamento y vino: la mies es mucha y los obreros poco. Entonces, en el lugar que nosotros estemos, nosotros tenemos lugar para trabajar. Hay que buscar. A veces no decimos no, porque quizá no es necesario uno cambiarse de ciudad, cambiarse de país para poder trabajar. Yo le decía mucho, yo di clase en la universidad, yo le decía mucho a una joven, y decían, no, porque yo quiero ir a África a tomar fotos, y yo le decía, pero mira a tu alrededor, tú no necesitas ir a África para tomar fotos, o tú puedes ir a un poco a un suburbio, a una periferia, vas a encontrar lo que hay en África, que sea, tú puedes en cualquier lugar hacer tu trabajo. O sea, no hay que, de repente uno dice, tiene una ilusión de que otras partes en realidad. Entonces, Jesús era muy sabio y hasta el momento es así, la cosecha es mucha y los obreros son pocos. Entonces, que nosotros podamos realmente ser obreros de Jesús y que podamos realmente cambiar. Entonces, como está el mundo espiritual trabajando, que nosotros también podamos ser trabajadores, ¿no? Pero también hay mucho trabajo personal que no necesitamos ni ir a ningún lado ni hablar con nadie. Exacto. A medida en que nosotros trabajamos con nosotros mismos, ¿no? Sí. Sí, exacto. Todas las situaciones de ego. Sí. Ir puliendo la personalidad. Sí. Yo quería comentar, estaba yo revisando esta frase: la mies es mucha y los obreros pocos. Y yo soy muy curioso y me di a la tarea de investigar el concepto de mies. Y hay en YouTube, perdón, en Google, dice que es un cereal maduro listo para ser recolectado. O sea, es un cereal maduro, o sea, la cosecha lista para ser recolectada. Pero también habla de las personas que ya están listas, por ejemplo, para recibir el mensaje, el evangelio, la invitación del maestro, ¿no? Por decirlo así. Y estuve revisando y decía que el maestro salió de su zona también de confort, digámoslo así, su zona donde estaba, y se fue a recorrer, por ejemplo, ¿no? Los poblados, y vio mucha necesidad. Entonces curó, sanó a muchas personas y le dio pena, dice que le dio como un poco de tristeza ver que había tanta persona como si fueran ovejas sin pastor. Entonces es curioso que él hizo lo que pudo, él hacía lo que podía, obviamente, trataba de llegar, pero más que, como lo dicen así, que digamos curar, sanar, que bien lo hizo, la idea era como hacer una exhortación a las personas para que sintieran y tuvieran más confianza, más fe en Dios y sobre todo Dios como un padre, y aprendiéramos a amarnos como hermanos. Entonces dice que él los vio como ovejas sin pastor y volteó a ver a sus discípulos y les dijo:
rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies, así como dice, ¿no? Entonces, es muy cierto, o sea, lo más importante es saber que hay necesidad, pero la principal necesidad está en uno, en la transformación personal, el encuentro con su divinidad, con Dios en su corazón, y hacer un cambio que nos permita, por ejemplo, quizás no tanto como lo hizo el maestro de que fue y recorrió todo el poblado y pudo curar, digámoslo así, pero lo más importante es la intención de vivir la experiencia de ser uno con Dios, de estar unido a la divinidad, de aprender a orar, porque con eso llegamos al corazón de Dios, aprender a meditar, con eso sentimos las cualidades de Dios en nuestra vida y compartir esa transformación nuestra en el día a día, en el trato con las personas, con la familia, en el trato con los amigos, los enemigos, los conocidos, los desconocidos, que cuando hagamos eso, Dios va a abrir más caminos, nuevos caminos de servicio. Entonces, esa sería mi reflexión de esta parte, ¿no? Gracias. Sí, David, yo también fui a Real Academia Española, fui a ver lo que era Mies, y realmente es eso. Y de alguna forma nosotros estamos haciendo este trabajo a través, o sea, tomamos un tiempecito de nuestra vida para también hacer este canal, y tener ustedes que gentilmente siempre están haciendo con nosotros aquí las reflexiones, de hacer un poquito, de llevar el conocimiento, que es extremadamente importante el conocimiento para que realmente podamos colocar en práctica el conocimiento. Entonces, le pedimos también a todos nuestros seguidores que le den un le gusta, que puedan compartir, que puedan llegar la información, que pueda preguntar, porque de esa forma vamos a todos hacer las reflexiones juntos. Aquí no hay nadie que tenga una verdad cerrada, ¿no? Tenemos los libros de Kardec también, y Kardec nos pedía que realmente siguiéramos investigando, y en realidad es una forma también de investigar y hacer nuestras reflexiones de un libro que ya fue escrito a más de 50 años, y de repente está André Luis encarnado aquí, uno no sabe, pero es eso. Señora Noemí, ¿quiere hablar? Bueno, yo quisiera comentar algo. Esto no. Es que me sorprende lo valioso que son nuestras lecturas, porque eso nos ayuda a no sentir miedo a la muerte. Muchos tenemos miedo a la muerte porque no sabemos qué va a pasar. Y con estas lecturas nos orientan que en lugar de ser un lugar de sufrimiento, es un lugar de oportunidad. Entonces, para mí es muy valioso esto que es estas lecturas. Gracias. Sí. Después André Luis sigue con otro libro, y hay un libro que habla sobre los misioneros, ¿no? Misionarios, que van realmente a acompañar personas que están desencarnando, y ahí se ilustra un poco las personas que son cristianas, las personas que son espíritas, que sea, la persona ya cuando desencarna ya se da cuenta de lo que está pasando, porque ya leyó, porque ya vio, y que realmente saber que el otro lado de la vida, uno sigue de la misma forma, nuestro espíritu, y por eso que hay tanta gente que no se da cuenta que murió, porque sigue de la misma forma, se mira y está vestido, está caminando, y ve la gente pasando, y realmente dice, bueno, y no se da cuenta. Entonces, la próxima semana vamos a estar ahí con organización de servicios, la parte 2. Nosotros preferimos dividir, es un capítulo cortito, pero preferimos que ir de párrafo en párrafo para que podamos realmente estudiarlo de forma así, realmente con reflexiones, de que podamos realmente, es tan bello Jesús en esta reproducción que hicieron, y en su mirada y todo lo demás. Pero es eso, pedir que le gusta, y vamos a pedirle a la señora Noemí que pueda hacer la oración de cierre para que podamos realmente ya terminar. Ya pasamos de la hora de nuestro estudio. Entonces, por favor, señora Noemí. Damos gracias a nuestro amado Maestro Jesús, a la Virgen María, a todos los espíritus de luz que nos acompañaron en esta lectura,
y pedimos que se difunda a todo lo que se pueda con la finalidad de que otros seres humanos enterarse, conocer cómo es la vida en otros planos. Agradecemos que nos permitan asimilar con toda la profundidad que tienen estos párrafos. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Agradecemos a toda la audiencia que puedan compartir, hagan las preguntas y si Dios quiere, la próxima semana nos vemos nuevamente en este mismo horario. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 La señora, creo que la señora Noemí salió. Ella puede volver.